Ejercicio 7.7. Para el estado de esfuerzos dado, determine A, los planos principales, B, los esfuerzos principales. Entonces, para el cálculo de los esfuerzos principales, podemos utilizar la ecuación de sigma principal, que es igual a sigma x más sigma y, sobre 2, más o menos la raíz de sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado, más el esfuerzo cortante al cuadrado. Reemplazando tendríamos lo siguiente. ¿Quién es sigma x? Sigma x es este valor de 150 megapascales. Sigma y son 30 megapascales, también positivo. El esfuerzo cortante es este, 80. Entonces, más o menos, la raíz de sigma x, que es 150, menos 30, sobre 2 al cuadrado, más el esfuerzo cortante, que son 80 al cuadrado. Entonces, la calculadora, reemplacemos y tenemos 150 más 30 sobre 2 más la raíz de 150 menos 30 sobre 2. Faltó un paréntesis acá. Ya. Dentro de la raíz. Ahora sí, este al cuadrado más 80 al cuadrado. Ahorremos este acá. Y esto nos da que uno de los esfuerzos principales es 190 con el más. Y el otro esfuerzo principal es con el menos y nos da menos 10. 190 megapascales y menos 10 megapascales. Quiere decir que este es sigma 1, este es sigma 3 y sigma 2 vale 0. Recordemos, como estamos en un estado de esfuerzo biaxial y siempre hay tres esfuerzos principales, uno de esos esfuerzos principales vale 0 en un estado de esfuerzos biaxial. ¿Y el ángulo donde ocurren estos esfuerzos principales? Ahora, para calcular los planos principales donde se encuentran ubicados estos esfuerzos principales, utilizamos la ecuación de tangente de 2 teta. ¿Sí? Usualmente se le pone teta sub p, indicando que es el ángulo donde se encuentran los planos principales, es igual al esfuerzo cortante xy sobre sigma x menos sigma y sobre 2. Recordemos que este costado de la fórmula es el radio. Ese radio, ¿sí?, es la hipotenusa que hay entre este cateto del triángulo y este otro cateto del triángulo. Con los dos catetos, mírenlos acá, este y este, ¿sí? Con un cateto, este será sigma x menos sigma y sobre 2, y con este otro cateto, tau xy, encuentro que el radio, calculando la hipotenusa es el radio, y con el ángulo, este ángulo sigma p, es el ángulo al cual yo encuentro los planos principales. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo con estas fórmulas. Y es 2 veces el ángulo porque en el círculo de Mohr se utiliza el doble del real. ¿Sí? Este es el ángulo real y en el círculo de Mohr se utiliza 2 veces ese valor del ángulo. Bueno, entonces reemplazando, ahora sí, el tau xy vale 80, pero observen hacia dónde va ese 80. Ese 80 va hacia abajo, por tanto es negativo, menos 80. Sigma x vale 150 y sigma y vale 30. Y esto sobre 2. Esto es igual, vamos para la calculadora, tenemos arco tangente de 80 negativo dividido este 150 menos 30 sobre 2. Nos queda que el ángulo es de menos 2
veces el ángulo principal es menos 53.13 grados. Dividido 2, nos queda que los planos principales se encuentran a un ángulo de menos 26.56 grados. O sea, este punto infinitesimal, para encontrarle los esfuerzos principales, necesito rotarlo menos 26.56 grados. O sea, a partir de este punto necesito rotarlo 26.56 grados. Y en esa ubicación encontraré ¿qué? Esfuerzos principales. Los esfuerzos principales.